Bueno, el Génesis y el éter de la creación. Es bueno observar que estamos tratando de consolidar varios términos que se usan dentro de los procesos místicos y de estudios de la teología. Recordemos un poco cómo suceden los procesos en Occidente y cómo se ha sucedido a través del tiempo. Recordemos que los procesos primarios acerca del conocimiento de Dios dentro de la historia conocida por nosotros en este momento se remonta entre 3.000 y 7.000 años antes de este instante. Eso quiere decir que se resume como la historia más antigua a Persia. Sin embargo, digamos, es bueno anotar que habían dos culturas paralelas en lo místico y en lo esotérico que se movían y se movieron durante mucho tiempo una apartada de la otra. Y una es la hindú, o sea que todo el conocimiento que procede de los Vedas, básicamente, y en el otro lado estaba todo lo que comenzó con el movimiento de la cultura sumeria o que se remontaba a Persia, actualidad, ¿cierto? Entonces, esta cultura persa que comenzó justo con el mazdeísmo, o donde propugnaba Aura Mazda, donde ya se habla de la Trinidad Divina y donde estaba digamos que el Hijo de Dios estaba esbozado por Hormuz, ¿no? Hormuz es uno de los primeros nombres dados al Sol. Es importante a veces estudiar, y alguna vez se dio unas bases de qué significaba eso, que los diferentes nombres de Dios o del Sol se han estudiado a través de los tiempos, a través de religiones enteras y a través de culturas antiguas que duraron muchísimos años. Y cada uno descubrió el nombre de Dios de diferentes maneras. ¿No? Se descubrió a partir de la interiorización, otros a partir del poder, otra vez, otros a partir de la manifestación, otros, bueno, entonces son diferentes formas de descubrir a Dios y realmente significa todas esas cosas. Sin embargo, Dios es uno. Dios se resume siempre a la cultura de Zoroastro, que era, pues, que hablaban en el tiempo el mazdeísmo. Bueno, pero de todos modos esas místicas fueron progresando, fueron evolucionando y a través del tiempo empezaron a llegar otros filósofos, ¿cierto? Y otros personajes que fueron influyendo y así esa cultura fue descendiendo hasta Egipto. En Egipto se purificó, se modificó y sobre todo allí comenzó, digamos, esa cultura grande y poderosa que fue regida por los Ptolomeos. Y digamos que después de las bibliotecas de Persia, que fueron muy famosas, aparecieron las bibliotecas de Alejandría, que también tenían grandes conocimientos. Ahí nosotros encontramos muchos filósofos que, como Paracelso, Sócrates, Platón, ¿no? Aristóteles, pero luego realmente la mística comenzó más profundamente a partir de los neoplatónicos. Hay unas historias que cuentan que Amonio Sacas realmente fue el primero de los platónicos, pero él no escribió libros, pero fue realmente un iniciado que fue el que dirigió a Plotino, que se considera realmente en el siglo III después de Cristo como el primer neoplatónico de los tres platónicos, neoplatónicos que existieron en el tiempo. El neoplatonismo fundó esas bases o fundamentos de aquella interpretación del Génesis, de aquellas cosas que traían. Obviamente fue el resultado de los conocimientos secretos dados a este discípulo platino, que en cierta forma se comportó como una persona que reveló los secretos, es decir, si fuera un traidor a los secretos del silencio. Pero fue supremamente importante para la evolución del mundo digamos, ese hecho. Entonces, Plotino, Porfirio, Jámblico, eh, forjaron en un principio un libro muy famoso, Las Eneadas, ¿no? Que relata pues grandemente la historia de cómo se empezó a mover el misterio de la Trinidad Divina, básicamente. Y
Estos conocimientos después fueron asumidos por el sufismo esotérico y luego fueron asumidos por los caballeros templarios en la lucha en las luchas de las cruzadas, y todos estos conocimientos también fueron ascendiendo hasta llegar al, al cristianismo. No obstante, los conocimientos como oscilan, evolucionan y retroceden. Ese gran conocimiento que se había logrado recuperar con los Ptolomeos, Ptolomeo II básicamente, quien a través de un pedido que hizo a unos sabios rabinos hebreos, lograron rehacer el tarot, ¿cierto? Se habló del tarot egipcio y el poder de las letras hebreas. Entonces allí, eh, digamos, ese conocimiento se guardaba en la biblioteca de Alejandría, pero que fue quemada por los romanos, lo que implicó un retroceso grande dentro de los grandes descubrimientos de la humanidad. No obstante, digamos, los procesos o el conocimiento no se pierde porque el conocimiento está en los mundos astrales. Por allá por los siglos XIII, XIV, XV, fueron siglos muy importantes porque a partir de esos nuevos gestores de la mística, donde apareció Savonarola, apareció Giordano Bruno, apareció Ficino, apareció Piccola Mirandola, eh, y todos esos seres y que después también de otro lado estaba San Agustín, ¿no? Empezaron a hablar del neoplatonismo en una forma más profunda, o fueron aclarando muchos conceptos. Y allí, digamos que muchas órdenes esotéricas se forjaron y se resumieron. Apareció la cábala mística, apareció los rosacruces, aparecieron los francomasones, aparecieron la logia blanca, bueno, el martinismo, muchísimas órdenes y muchísimos caminos. Los caballeros templarios de la mesa redonda del rey Arturo, caballeros de la mesa redonda del rey Arturo, pero todas esas órdenes y muchas más que no se conocen aparecieron y, y se compenetraron en un principio con la Iglesia Católica. Más luego empezaron a haber diferencias y al final fue como una destrucción física de esos grupos, lo que constituyó la lucha entre la Iglesia y por el poder, ¿no? La Iglesia y, y el esoterismo. Bueno, ese es como el principio del conocimiento, de lo que ha pasado en la historia del conocimiento. Sin embargo, nosotros vamos a observar que todos estos conocimientos se prescriben entonces en cómo nosotros interpretamos el alma y cómo interpretamos el Edén, que habíamos nosotros estado hablando, y nosotros decíamos que el alma realmente estaba en el principio del universo. El Edén significa el alma todavía sin mancha, ¿no? Todavía, digamos, dentro de ese proceso donde está apenas comenzando el proceso de conocimiento de sí mismo. Digamos, el gran hecho del amor inmenso con que Dios en su gran misericordia hizo posible la manifestación fue un acto de amor, porque nos dio a conocernos a nosotros mismos. Cuando dice que Dios se quiso conocer a sí mismo es porque nosotros mismos nos fuimos conocer. Entonces, ese proceso, digamos que se expresa muy claramente en la rueda de la fortuna, la rueda del tiempo, es decir, el primer proceso es el proceso de emanación de la idea. Entonces Dios quiere conocerse a sí mismo y en ese instante aparece el deseo celestial. El deseo celestial es el deseo de conocerse a sí mismo. Y con este deseo de conocerse a sí mismo aparece el primer misterio, que es el amor. El primer misterio de la manifestación es el amor. Y por este amor es que se crean todas las cosas del universo, por amor es que sostienen los universos, por amor es que se realiza la obra de Dios. Teniendo en cuenta esta parte, nosotros vamos a comprender entonces que nosotros
estamos sujetos a cómo se produjo la manifestación. En ese proceso de la manifestación aparece la sustancia primordial. Allí aparece, como decimos, la emanación en potencia, o sea, como las aguas puras del Génesis. Esas aguas puras nos permiten a nosotros descubrir que hay que el Dios absoluto, Dios supremo, es tiniebla para nosotros. Es oscuro porque no lo podemos comprender. Es entonces cuando nosotros nos damos cuenta de la, que para la mente humana Dios es tinieblas. Y entonces la mente empieza a buscar en sí misma esa nueva realidad. Aparecen entonces, en ese el proceso, en el neoplatonismo aparece obviamente el uno, el absoluto. Y aparece también en imagen del intelecto divino o el pensamiento. Eso asimilado, digamos, a procesos del hinduismo, nosotros podríamos hablar del el uno, refiriéndonos al Atman, ¿cierto? Y podríamos referirnos al intelecto divino como el Bodhi o el pensamiento divino. El alma del mundo, entonces, es la parte que se va expresando o que va moviéndose a través del tiempo. Y entonces se expresa a través del mundo material. Aquí vamos a poder descubrir algo muy interesante. Es que nosotros vamos a poder descubrir cómo en el Génesis, ¿no? Se expresaba claramente como esa necesidad de comprender al Dios creador. Ese Dios creador, nosotros lo descubrimos de dos maneras. Primero, es el Dios creador antes de que fuera creador, antes de la emanación de la idea o de la ideación divina, del deseo de poder ser divino. Pero por otro lado, aparece el Dios creador como aquel que es el conservador del universo, que es el dador de vida. Entonces nosotros empezamos a comprender que Dios se expresa de dos maneras, como el Dios en potencia y el Dios en manifestación. Eso a veces lo expresamos como Ges y Ageia, o otras veces lo expresamos como el espíritu en sí y el espíritu del universo. El pensamiento divino, o la fuerza que mueve todo, obviamente, es la idea simple, es la energía del universo. Y cuando en el Génesis se dice hágase la luz, significa que desde la formación de las galaxias hasta la vida del último átomo está animada por la luz divina. Es decir, todo está animado dentro del proceso energético de Dios. El poder y la fuerza divina de la Divina Madre del Universo sostiene la creación. Es decir, la idea simple, esa idea la que sostiene el universo. Recordemos entonces que cuando nosotros decimos que la idea sostiene el universo, significa que hay que entender cómo Dios se crea a sí mismo continuamente y cómo el árbol de la vida se espeja en las aguas de la manifestación y se reconoce en sí mismo. Nosotros vamos a entender entonces que hay entonces un movimiento continuo entre el árbol que está y el árbol que se refleja, porque hay una expresión de movimiento continuo entre ese espíritu activo y el espíritu receptivo. O sea, entre Dios y el espejo del agua o la imagen que se refleja en el agua. Porque es de Dios de donde emanan las ideas.
Vamos a tratar de comprender entonces cómo es a través de, de ese proceso de descenso que se sucede esa dualidad entre el día y la noche. A veces lo llaman entre el amanecer y el atardecer. Y por eso a veces cuando se miran los ojos, se dice que el ojo derecho marca el amanecer y el ojo izquierdo marca el anochecer. El ojo derecho marca la visión de la vida cotidiana y el ojo izquierdo marca la visión del astral. Es decir, nosotros vamos a ver continuamente ese movimiento continuo entre el amanecer y el atardecer. Vamos a ver continuamente el fluir de las aguas de arriba hacia las aguas de abajo. Un amanecer puro, simple y sencillo se va transformando a través del día y se va comprendiendo o percibiendo de una manera diferente cada momento hasta llegar a la tarde, cuando se logra concretar las señales o concretar el movimiento de ese día. Ese día que eso simplemente puede ser un día o puede ser un día cósmico, toda una manifestación, nosotros la vamos a tratar de comprender entre que en el día cósmico nosotros lo llamamos Manvantara y la gran noche la llamamos Mahapralaya. Pero este Mahapralaya y este Manvantara se sucede realmente cada día. Y en cada proceso de cada planeta, cada etapa de vida, cada proceso implica un Manvantara que también tiene un Mahapralaya. Por ejemplo, se dice que en este momento en Marte está en un Mahapralaya dentro de sus los cambios, sin querer decir que sea el Mahapralaya efectivo, sino que realizó un proceso y está realizando un sueño eh, de potencialización para poder continuar con su siguiente Mahapralaya. Bueno, la sucesión de Mahapralayas y Manvantaras, que puede ser continua, obviamente también se refiere al Gran Manvantara, que tiene 7 eternidades, y al Gran Mahapralaya, que también tiene 7 eternidades. Lo importante es comprender que la emanación de Dios es la que establece el principio de las cosas. Y vamos a referirnos a que estas aguas, digamos que mueven la sustancia primordial, o sea, las aguas son la sustancia primordial, el mar de la manifestación. Estas aguas cuando son agitadas, se produce, se produce como vientos, y esta energía cuando se mueve, digamos, en la vida. En otras palabras, comprendemos que si bien lo primero que nosotros entendemos de la creación es cómo las aguas de arriba se reflejan en las aguas de abajo, es decir, que Dios es el que maneja la manifestación, vamos a poder comprender que hay algo muy importante. Si nosotros miramos una imagen simbólica que es bien interesante, es que tiene muchos significados, pero el significado tal vez más profundo es el que vamos a dar ahora, y es el de la carta de la templanza. Nosotros vemos que la templanza aparece un ángel, carta número 14, el tarot, aparece un ángel con una vasija, una ánfora que tiene agua y se vierte hacia otra ánfora que tiene agua. Una ánfora está arriba, otra ánfora está abajo. Las aguas de arriba se vierten sobre las aguas de abajo. Es decir, continuamente fluyen las aguas de la emanación divina hacia las aguas de la manifestación creadora cada momento. Y aquel que mueve todo es el ángel Dios o Dios mismo, a través de los ángeles. Que los ángeles son la expresión del movimiento de Dios. Esta expresión, que es prácticamente la expresión del Génesis, ¿cierto? Esta carta número 14,
llamada la templanza, nosotros vamos a descubrir que esa templanza, la llamamos Nun, ¿no? Lenguaje hebreo, que significa básicamente la vida, porque muestra realmente el proceso hemos llamado a veces segundo rayo de la creación, donde el espíritu universal empieza a expandirse y el alma del cosmos mueve, es como energía en movimiento que produce la vida, que produce la vida. El alma del cosmos estamos hablando como si fuera la mente, como si fuera el alma de todo el cosmos. Al mismo tiempo, esa alma del cosmos es la unión de todas las individualidades, de todas las mentes. Entonces, que aparentemente estamos separadas, pero que realmente somos una, que somos de la misma esencia de Dios. Nunca hemos sido, nunca hemos estado apartados unos de otros, siempre hemos sido de la misma creación, de la esencia misma de Dios. Y aquí empieza el proceso real de la creación. El proceso real de la creación, entonces, se expresa a través de tres palabras que son fundamentales: fijación, ritmo y medida. Fijación, ritmo. Fijación es producto de la emanación divina, que es como una idea que se lanza y se fija en el universo. Al fijarse en el universo, esta, esta mente, esta fijación entra en el ritmo. Es decir, la mente se acostumbró a la idea que en ese instante nosotros, esa mente se transforma en energía y se materializa. Si la mente se convierte en materia y la materia en mente. Ese se llama el ritmo. Entonces, fijación es la idea que se emana de Dios. Ritmo es el proceso en el cual se mueve mente a la materia en mente. Pero todo se hace dentro de una medida. ¿Y cuál es la medida? La divina madre del universo. Es decir, el gran huevo cósmico, o lo que también llaman la conciencia cósmica. Entonces, ese es, digamos, es como el límite de lo que es la creación. Entonces, nosotros vamos a comprender, digamos, que esta carta de la templanza puede mostrar entonces la manifestación entre las aguas de arriba y las aguas de abajo, es decir, entre la sustancia primordial en potencia o agua pura y las aguas de abajo o manifestación activa de las aguas de abajo. Quiere decir que una comprensión real del universo pasa por comprender que toda la manifestación pasa a través de los ángeles. Todo lo que nos pasa, todo lo que vivimos es fruto y consecuencia de los ángeles que traen a nosotros una enseñanza de vida. Las aguas de arriba se refieren a las aguas del Espíritu divino, y las realidades eternas. Tanto que las aguas de abajo se refieren al mundo material, la naturaleza cambiante, ¿no? Es decir, toda la existencia física. Ahí es donde empezamos a comprender por qué el éter y los ángeles estamos hablando de lo mismo. Comprender el éter es comprender los ángeles. Y eso es lo que va a hacer posible que nosotros podamos un día entender claramente que la templanza es saber en cada instante que todo aquello que viene a nosotros no es producto
una desgracia producto de un castigo, sino es el fruto de una enseñanza que nos conduce paso a paso hacia el encuentro con Dios, hacia el encuentro con el conocimiento real de nuestra esencia, que es el propósito de la ideación divina, descubrirnos a nosotros mismos, descubrir el alma, descubrir que somos hijos e hijas de Dios. Ese es, digamos, el gran reto. Y es por eso que se mueven las aguas de arriba hacia las aguas de abajo. Y de allí se mueve toda la dualidad, expresando claramente esa dualidad la necesidad de que la manifestación siempre se mueve buscando la unidad con Dios. La presencia de los ángeles significa entonces la conciencia y la voluntad divinas expresadas claramente o manifiestamente en la realidad. Por eso la presencia de los ángeles es la presencia más viva y más concreta de la presencia de Dios, porque es el movimiento real de la vida hacia el descubrimiento de lo eterno. Bueno, vamos a dejar allí, vamos a hacer, pues, vamos a dialogar